Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver cómo se despejan ecuaciones. Tranquilo, no nos hemos equivocado de asignatura, estamos en física y química, no en matemáticas, aunque la palabra ecuaciones que nos recuerda, pues nos recuerda a las matemáticas, ¿vale? Pero bueno, al final una ecuación no deja de ser una fórmula, ¿vale? Una fórmula matemática donde nosotros encontramos alguna incógnita, ¿vale? De ahí viene el nombre de ecuación. Encontramos una incógnita y encontramos un igual. Por lo tanto, todas las fórmulas que nosotros vamos a ver a lo largo del año, bueno, de este año, de los siguientes, en física y química, se trata de abordar una serie de fórmulas donde tenemos algún parámetro, algún factor de estos que nos encontramos por aquí desconocido y hay que saber despejarlo. ¿Por qué? Pues vamos a poner ya directamente un ejemplo. Imaginaos que nosotros estamos haciendo un ejercicio de velocidades donde te dan esta es la fórmula. Nosotros tenemos que saber que la velocidad es igual a espacio entre tiempo. Pero ahora bien, si a ti te dicen calcula la velocidad sabiendo que recorre 10 metros en 10 segundos, ¿vale? Te dicen eso y dices, vale, calcula velocidad, perfecto, acudo a la fórmula y yo divido 10 entre 10, que es 1, 1 metro por segundo. Perfectamente hecho. Pero ¿qué pasa ahora si en vez de darte el espacio y el tiempo te dicen, sabiendo que su velocidad es tanto y que tarda tanto tiempo en recorrer un espacio, ¿qué espacio recorrerá? Es decir, ya no te van a dar para que tú calcules esta incógnita que tenemos aquí, sino que te van a dar para que calcules bien esta o bien esta. ¿De acuerdo? Lo mismo pasaría en este tipo de fórmulas. Si te piden calcular esta velocidad, perfecto, ¿vale? Tienes todo, sustituyes tus datos del problema y lo calculas. Pero si te piden calcular esto, por ejemplo, si te piden calcular esto de aquí, ¿qué pasaría? Pues es el caso donde nosotros vamos a ver cómo se despejan. Despejar ecuaciones es como tú puedes sacar de tu fórmula y despejar. ¿Despejar qué significa? Dejar solo a un lado, ¿vale? La incógnita que a ti te interesa. Pues vamos a verlo. Si imaginaos que a mí me piden despejar, despeja el espacio, ¿vale? De esta fórmula que tenemos aquí, despeja el espacio. Pues entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner la fórmula que sabemos, solo nos vamos a aprender una, que en este caso es velocidad igual a espacio entre tiempo, y yo veo dónde está mi incógnita. Mi incógnita está aquí, ¿vale? La E. Ahora, mi misión es dejarla sola a un lado. Me da igual el lado, es decir, me da igual dejar como un igual, me da igual dejarlo el espacio aquí y el resto de cosas a este lado, o el espacio aquí y el resto de cosas a este lado. Da absolutamente igual. 5 va a ser lo mismo que 2 más 3, ¿verdad? Y 2 más 3 es lo mismo que 5. Entonces da igual el lado en el que esté. Eso es muy importante. Que siempre nos obsesionamos un poquito en dejarlo todo a la izquierda, la incógnita a la izquierda, y no tiene por qué. Entonces, una vez que yo identifico lo que quiero despejar, que en este caso es el espacio, me vaya a decir qué es lo que me sobra de este lado. ¿No veis que yo quiero dejar el espacio? Por lo tanto, ¿qué me sobra? Me sobra el tiempo. Entonces, el tiempo, cuando estamos haciendo ecuaciones, si queremos trasladar una cosa de un lado a otro, ¿qué hacemos? La operación contraria, ¿verdad? Entonces, el tiempo, aquí, ¿qué está haciendo? El tiempo está dividiendo, ¿verdad? Al espacio. Espacio dividido entre tiempo. Pues si el tiempo está dividiendo, ¿cómo lo voy a pasar yo con la operación contraria? Multiplicando. Por lo tanto, si quiero despejar el espacio, me va a quedar velocidad por tiempo es igual a espacio. Y ya tendría el espacio despejado. Y ahora sí, puedo calcularlo yo si me dan datos de velocidad y me dan datos de tiempo. ¿Vale? Perfectamente. Y vamos a hacer el caso en los que me pedirían el tiempo. ¿Vale? El tiempo, ¿cómo se despejaría? De la misma fórmula. Pues igual. La fórmula es esta, ¿vale? La que tenemos aquí. Y ahora identifico lo que quiero despejar, que es el tiempo. Y ahora el problema que tenemos es, el tiempo está en la parte de abajo, ¿verdad? De una fracción. El tiempo está en la parte de abajo. Nosotros no queremos tenerlo en la parte de abajo. Imaginaos que tenemos esto de aquí. Os voy a poner números. 5 es igual a 10 entre 2, ¿vale? Imaginaos que tenemos, es la misma fórmula. Si fijáis, tenemos aquí un numerito, aquí otro y aquí otro. Así. Muchos de vosotros me diríais, vale,
Pues si el tiempo está aquí, yo esta E que está multiplicando la paso dividiendo, ¿verdad? Dice, esta E está en la parte de arriba, el espacio está en la parte de arriba, está multiplicando, la paso dividiendo y ya he terminado. Se me ha quedado el tiempo solo a ese lado. Pero ¿por qué eso está mal? Porque fijaos, voy a hacerlo con estos números que tengo aquí. Si vosotros hacéis el planteamiento ese de que el 10 pasa dividiendo, fijaos lo que me queda esto. Me queda que 5 partido de 10 es igual a 2. ¿Verdad que eso está muy mal hecho? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 2 está en la parte de abajo, igual que el tiempo está en la parte de abajo. Por lo tanto, esto realmente lo que me quedaría es 5 partido de 10 es igual a 1 partido de 2. El 2 está abajo, o el tiempo estaría abajo. Por lo tanto, yo no puedo hacerlo de esa manera. Consejo que os doy, que paséis el tiempo al otro lado en un primer paso multiplicando, ¿vale? Como veis que está dividiendo, lo vais a pasar multiplicando. ¿Y qué no me va a quedar? Me va a quedar t por v es igual a e. Y ahora es cuando yo la v, como me sobra de aquí, como yo lo que quiero es despejar la t, la v que le está haciendo a t, la está multiplicando, ¿verdad? Pues si está multiplicando a t, la voy a pasar como dividiendo. Por lo tanto, esto me va a quedar que el tiempo es igual al espacio entre la velocidad. Y ya tendría el tiempo despejado. ¿De acuerdo? Esto es un poquito más enrevesado, más dificilillo, pero bueno, hay que entender ese concepto, ¿vale? Y este error lo solemos cometer mucho. Este que he puesto aquí con numeritos, el de, vale, el 10 está aquí multiplicando, lo paso dividiendo y he terminado. No, ¿vale? Tenemos que fijarnos que eso está muy mal hecho porque se seguiría quedando en la parte de abajo y no quiero tenerlo en la parte de abajo. ¿Vale? Pues bueno, tenía aquí otro ejemplo, pero casi que no lo voy a hacer por el tiempo que tenemos. Entonces os lo dejo para que lo intentéis vosotros, ¿vale? En este caso estaría bien que intentaseis despejar la velocidad inicial. Esto se llama velocidad inicial. Y que despejaseis pues, una de estas dos. Pues vamos a poner la aceleración, ¿vale? La A es la aceleración. Entonces hay que tener cuidado. Hay que pasar las cosas en orden, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado. Este ejemplo es más difícil. Lo veremos en clase, ¿vale? Lo contestaremos todo, pero bueno, intentarlo vosotros, ¿vale? Así que nada más. Espero que bien. Chao.